Buenos días, niños. Vamos a dar solución a lo que es la guía. Vamos a ver ejercicios, vamos a ver ejemplos de cómo dar solución a la guía. En la parte de la teoría, eso está explícito en el documento. ¿Qué tiene que hacer? Aprenderse esa teoría. ¿Por qué? Porque le va a servir más adelante, conforme ustedes vayan avanzando en otros grados. Entonces, lo primero que nosotros miramos es las actividades que asignen era lo que es la recta. Nosotros sabemos que la recta la definimos a partir de dos puntos. Esta recta tiene dos puntos. Estos puntos son A y son B. Y esta recta en sí le vamos a llamar como la recta, nombre L. Vamos a ponerlo aquí grande. L. Y esta recta la componen el punto A y el punto B. Y a esto que está aquí nosotros le llamamos segmento de recta. Es una parte de la recta. Y además nosotros sabemos que por esta recta pasan infinitos puntos. ¿Qué quiere decir? Que acá hay otro punto, acá hay otro punto. Y si conforme se va extendiendo la recta, porque las rectas se extienden hasta el infinito, conforme se vaya extendiendo la recta, yo voy a tener infinitos puntos. Entonces, esta recta que está acá, en un plano, vamos a ubicar un plano acá, y decimos que el plano, la teoría dice que lo nombramos con la letra del alfabeto griego. En este caso voy a decir teta. Este plano se va a llamar teta. Es una superficie plana, como dice la teoría, en donde hay infinitas rectas, hay infinitos puntos. Entonces, esta recta L puede tener dentro de este plano otra recta por acá. Vamos a definir otra recta que viene por acá. Y esto se va extendiendo. Nosotros sabemos que las rectas se extienden hasta el infinito. Vamos a decir que esta recta es CD. CD es el segmento y la recta se llama R. Pero además puede haber otra recta que viene en esta dirección. Y a esta recta le vamos a poner la recta S. Entonces, tengo la recta R, tengo la recta L y tengo la recta S. Entonces, nosotros vamos a ver qué nombre recibe esta recta con esta recta. Esta recta con esta recta. Y vamos a tener otra recta. Vamos a hacerlo, imaginémonos que esto está recta, ¿verdad? Lo que pasa es que la recta no me quedó. Vamos a tener otra recta por acá. Y a esta recta la vamos a llamar. Va a tener el punto, vamos a definir el punto H y el punto N. Y a esta recta la vamos a llamar la recta P. Entonces, L y S son rectas paralelas. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección. Si nosotros nos fijamos acá, L y S tienen la misma dirección. Entonces, por eso son paralelas. Cuando las rectas tienen la misma dirección, en este caso acá estas dos, si nosotros miramos acá, tienen la misma dirección, entonces estas rectas son paralelas. Y además de ser paralelas, me dice que estas rectas nunca se van a intersecar. ¿Qué quiere decir? Nunca se van a tocar entre ellas. A medida que yo voy extendiendo esta recta hacia el infinito y hacia el infinito para acá, igual estas no se van a intersecar, no se van a encontrar. Entonces, la recta L y la recta S son paralelas. Puedo definir primero, L y S son paralelas. Según la definición que tenemos en nuestra guía. Además, ¿qué voy a decir yo de la recta N con la recta R? Cuando dos rectas se intersectan, en este caso acá, la recta R se está intersectando con la recta N, pero también con la L y con la S. Pero vamos a fijarnos en la R y en la N. Imaginémonos que esto está recto acá y esto también está recto. Y entonces, esto al intersectarse, forman cuatro ángulos.
y estos ángulos son de 90 grados. Entonces, cuando dos rectas se intersectan y en ellas forman ángulos de 90 grados, es decir, como una cruz, le decimos nosotros, hacen esto. A estas rectas tienen un nombre. Estas rectas se le conocen como rectas perpendiculares. ¿Por qué se le conocen como perpendiculares? Porque al intersectarse forman cuatro ángulos de 90 grados, como en este caso. Entonces, ¿qué puedo decir de R y N? Puedo decir que R y N, según mi teoría, son perpendiculares. Ahora, vamos a ver otro concepto que miramos que tuvimos, en la guía. Vamos a ver lo que son las rectas oblicuas. Dice el concepto, las rectas oblicuas son aquellas que están en el mismo plano, acá están en el mismo plano, pero dice que no son ni paralelas ni perpendiculares. En este caso yo miro R y N son paralelas, son perpendiculares, L y S son paralelas. Y entonces, ¿qué otras rectas hay aquí? ¿Qué puedo decir de R y L? ¿Qué tipo de rectas son? Como no son. R no es paralela con L porque se intersectan en este punto acá. R no es paralela con S. ¿Por qué? Porque se intersectan. Vamos a ver ahora, a comparar N con L. N con L no es paralela, porque si esta recta se extiende hasta acá y esta hacia el infinito acá, se van a encontrar en un punto. Entonces no son paralelas y tampoco son perpendiculares, porque al intersectarse, si nosotros hacemos la intersección acá, vamos a hacerlo por acá, el ángulo que vamos a formar es de 90 grados. Entonces L y N son del tipo oblicuas. ¿Por qué son oblicuas? Porque no son ni paralelas ni perpendiculares. No es ni paralela con N, no es ni perpendicular. Entonces, ¿qué puedo decir de L y N? Son oblicuas. Además, ¿qué otra recta tengo que son oblicuas? S con N es oblicua también, porque ahí entramos con una definición. Porque si L y S son paralelas y L es oblicua con N, entonces, como estas dos son paralelas, N y S también es oblicua. Son oblicuas. Además, ¿qué puedo comparar? La recta R, por acá, con la recta L, ¿de qué tipo es? Es del tipo oblicua. ¿Por qué? Porque no es ni paralela, no son ni paralelas ni perpendiculares. Entonces digo también que R y L son oblicuas. ¿Por qué? Porque no son ni paralelas ni perpendiculares. Entonces, esto que está acá es cómo definir, cómo ver cuando unas rectas son paralelas y cuando son perpendiculares o bien oblicuas. Y hay que quedar claro que todas estas rectas están en el mismo plano, en un mismo plano. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de ángulos según su posición. El primero que vamos a ver son los ángulos consecutivos. No voy a hacer énfasis en los tipos de ángulos según su medida, ya que ustedes deben de conocer desde primaria, desde que están en tercer grado, vienen viendo lo que es el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo agudo? Aquel que mide menos de 90 grados. ¿Cuál es el ángulo recto? Aquel que mide exactamente 90 grados. Y el obtuso, aquel que mide que su medida de su amplitud es mayor a 90 grados. Ahora, también existe otro tipo de ángulo, como el ángulo llano, aquel que mide 180 grados, y el ángulo nulo, que es aquel que mide 0 grados. Pero en eso no voy a hacer énfasis. Voy a hacer énfasis en los tipos de ángulos según
su posición. Entonces, el primero que vamos a ver es el consecutivo. Entonces, dice que el consecutivo es aquel tipo de ángulo en donde se comparte su vértice y además de compartir el vértice, comparten lo que es decir un lado en común. ¿Qué quiere decir eso? Ok, yo voy a tener esto de acá, pero de acá, de este vértice, voy a tener esto. Entonces, aquí digo que este ángulo se va a llamar alfa y este ángulo se va a llamar beta. Pero ¿qué digo que son estos ángulos? Estos ángulos son del tipo consecutivo. ¿Por qué? Porque comparten este vértice, porque este vértice es del ángulo beta y este vértice también es del ángulo alfa, y además de ello comparten lo que es un lado en común, que el lado sería este que está por acá. Entonces, cuando comparten un lado en común y comparten el vértice, se le conocen como ángulos consecutivos. Vamos a ver ahora el siguiente, que es aquel el que dice que le llamamos adyacente. Dice, el adyacente es un tipo de ángulo consecutivo a, como es consecutivo, va a compartir el vértice en un lado, pero que mide 180 grados, la suma de sus dos ángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una recta de este tipo por acá, voy a tener un punto, y entonces vamos a tener un ángulo acá. Y esto que está acá, con esto que está acá, vamos a decir el ángulo alfa y el ángulo beta. Si yo sumo alfa más beta, me tiene que dar 180. ¿Por qué? Porque es un ángulo adyacente. Ah, pero además de eso dice que comparten el vértice y comparten un lado. ¿Alfa qué lado comparte con beta? Este lado que está por acá. Además, ¿qué vértice comparte? El vértice que está acá y lo vamos a llamar X. ¿Y son consecutivos? Sí. ¿Por qué? Porque comparten vértice y comparten lado. Comparten un lado. ¿Son adyacentes? Sí, porque si yo sumo alfa más beta me va a dar 180, que es la medida de un ángulo llano. Vamos a ver ahora el último caso, que es opuestos por el vértice. Pues estamos clasificándolo según su posición. ¿Cuál es el ángulo opuesto por el vértice? Dice, son dos ángulos que comparten el vértice, pero no comparten ninguno de sus lados. ¿Ok? Aquí nosotros mirábamos que compartían vértice y lado. Compartían vértice y lado. Nada más que tenían que medir 180 los dos. Ahora, los opuestos son los que comparten un vértice, pero no comparten lo que es ningún lado. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener este ángulo de acá, con su vértice que se va a llamar X, voy a definirlo acá, y se va a llamar alfa. Poner acá, pero de acá puede salir otro ángulo para este lado y que le vamos a llamar beta. ¿Están compartiendo el vértice? Sí. ¿Están compartiendo lados? No. Porque estos dos lados de beta no son los mismos de este lado de alfa. Entonces, este tipo de ángulo se le llama opuesto por un vértice. Opuesto por el vértice. ¿Por qué? Porque no están compartiendo sus lados, pero sí están compartiendo lo que es el vértice. ¿Y quién es mi vértice ahí? Mi vértice es X. Vamos a ver ahora el tipo de ángulos según la suma de sus ángulos. Vamos a ver cómo se hace esto. El primero que va a hacer es complementario. Y entonces, los ángulos complementarios son aquellos que la suma de sus ángulos tienen que medir exactamente 90 grados. Entonces, voy a tener esto por acá y voy a decir, trazar otro rayo acá, alfa y beta. Entonces, para que sean complementarios,
alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados. Eso es lo que me dice un ángulo complementario. Miremos un tipo de caso de los ejemplos que tenemos ahí en la guía. Me dice un caso. Ok. Si yo sé que alfa es complementario con beta, ¿qué quiere decir? Que mide 90 grados. Entonces, pero alfa vale 30 más beta va a ser igual a 90. Vamos a tener un caso, vamos a ver un ejemplo. Si alfa y beta son complementarios y alfa es igual a 30 grados, ¿cuánto vale beta? Vamos a ver cuánto vale beta. ¿Qué voy a hacer? Ok, alfa vale 30 grados, beta vale beta, no sé. Pero, ¿cuánto va a valer beta? A partir de que yo sé que son complementarios, que quiere decir que alfa más beta va a ser igual a 90, ¿yo qué es lo que hago? Digo, ok, yo agarro este y lo voy a mandar a restar acá al otro lado. Y entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar el valor de beta. Beta va a ser igual a 90 grados, esto que está acá lo mando a restar. Y digo, 90 menos 30 sería 60 grados. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Vale 60 grados. ¿A partir de qué? A partir de que yo sabía que estos tipos de ángulos eran complementarios. Vamos a ver ahora el caso de los suplementarios. Y entonces, los suplementarios son dos tipos de ángulos, los cuales la sumatoria de estos tienen que medir 180 grados. Cabe señalar que yo estoy ocupando las letras del alfabeto griego alfa y beta. Ustedes pueden ocupar X, Y, cualquier letra, no importa. Entonces, para que sean suplementarios, tiene que medir 180 grados. Y si a mí en el ejercicio me dice, si alfa y beta son suplementarios y yo sé que alfa vale tanto, ¿cómo encuentro el otro valor del otro ángulo que es suplementario? Ok, agarro el 180 y le resto uno de los valores que me dan. Así como dice acá, 180 menos uno de los valores y me va a dar el valor del otro ángulo que sea suplementario. Alfa más beta tiene que medir igual a 180 grados. Entonces, niños, ustedes tienen que venir y poner en práctica esto que está.